primer DLL del itinerario de canalizaciones prefabricadas. Entrando en materia, en este primer DLL lo que vamos a ver es qué es el concepto de canalización prefabricada, el concepto de canalización prefabricada versus la solución tradicional, que es el cable, algunos ejemplos de aplicaciones, gamma, etc. Vamos a entrar en lo que sería el concepto de canalizaciones prefabricadas, lo que conocemos en Schneider Electric como Canalis. Podríamos decir que Canalis forma parte de una oferta completa de productos que están perfectamente coordinados para satisfacer todas las necesidades de la distribución eléctrica, tanto de media y baja tensión. Todos estos productos han sido concebidos para trabajar conjuntamente, ya sea compatibilidad eléctrica, mecánica y comunicación, y de este modo la instalación eléctrica estaría optimizada y tendría un alto rendimiento. Este rendimiento óptimo del sistema se garantiza mediante la coordinación entre los disyuntores de protección, las canalizaciones prefabricadas utilizadas en la distribución descentralizada, etc. La distribución eléctrica descentralizada, con una coordinación total, nos va a satisfacer perfectamente todos los requisitos en términos, digamos, de seguridad, continuidad de servicio, capacidad de actualización y simplicidad. En Canalis, la corriente eléctrica se distribuye a través de barras conductoras que están encapsuladas en una estructura de acero. Tenemos un acceso a la potencia mediante derivaciones que se van incorporando a la canalización, y la distribución de esa potencia se produce desde las derivaciones a la carga. Esto sería el concepto Canalis. Cuando hablamos de cable, la distribución de la corriente eléctrica, ¿cómo se realiza? Se realiza o bien por una bandeja de cables o bajo zanja. ¿Qué es lo que nos va a permitir, nos va a diferenciar entre Canalis y cable? En el caso del cable, la potencia solo sería accesible cuando los conductores están conectados directamente a una derivación y la distribución de la potencia eléctrica hacia el cuadro. Cuando hablamos del concepto Canalis, de canalizaciones prefabricadas, vemos que empezamos a hablar de ese concepto, o aparece por primera vez ese concepto en el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión en el 2002. La normativa que se aplica a las canalizaciones prefabricadas es la IEC, y en concreto sería la 61439-1 y -6. Cuando hablamos del concepto Canalis, nos estamos refiriendo a la posibilidad de capacidad de transporte de la corriente, es decir, Canalis ofrece unos estándares de seguridad y fiabilidad que garantizan unos límites de aumento de temperatura adecuados. Además, Schneider Electric completa estas pruebas de aumento de temperatura con simulaciones numéricas que cubren todas las posibles configuraciones que pueda tener el usuario, y teniendo en cuenta, lógicamente, los diferentes valores nominales de las canalizaciones. Tenemos también una capacidad de resistencia al cortocircuito, es decir, las pruebas que se realizan al cortocircuito, es decir, las pruebas de cortocircuito condicionales, se superan gracias a la coordinación completa de todo el sistema de Schneider Electric, desde los transformadores de media tensión, baja tensión, hasta los alimentadores de las cargas, a través de las unidades de canalización y derivación de Canalis, los disyuntores, los fusibles, etc.
Esas pruebas de cortocircuito se complementan con simulaciones numéricas para, como comentaba anteriormente, cubrir todas las configuraciones posibles que el cliente necesite en su instalación. La capacidad de ser instalado en el lugar, es decir, en el sitio donde se va a utilizar. Se realizan pruebas para garantizar la resistencia, resistencia al levantamiento, que sería la IEC 62208, al impacto mecánico, que también sería la misma norma, y a las cargas mecánicas. Protección contra el conjunto de condiciones ambientales. Todas las diferentes gamas de Canalys son resistentes a los aspersores, soportan la proyección de agua en caso de disparos de rociadores, en caso de tener algún problema por incendio, etc. Canalys es resistente a la penetración en el edificio y evita la propagación del fuego, propagación de las llamas, y además Canalys está diseñado con componentes libres de halógenos, no emite gases tóxicos en el caso de producirse un incendio. Compatibilidad electromagnética. Las clases de emisión de los diferentes dispositivos integrados dentro del sistema de Schneider Electric se establecen con una precisión mediante pruebas de compatibilidad electromagnética que optimizan la instalación y el diseño de las instalaciones. Y gracias a ese diseño óptimo de Canalys que reduce la distancia entre los diferentes conductores, la compatibilidad electromagnética se ve bastante mejorada en comparación con los cables. Las emisiones, en este caso las emisiones electromagnéticas, están controladas y son independientes del tipo de montaje. Por lo tanto, utilizar Canalys nos va a ayudar a reducir los efectos de la compatibilidad electromagnética sobre las personas y los equipos eléctricos. Y luego hay un punto que puede ser la capacidad de mantenimiento y modificación de los equipos instalados. Nos va a permitir realizar un mantenimiento de la instalación, una modificación de la estructura con total seguridad. Seguridad y protección, evitando que podamos manipular algunos equipos en carga, haciendo o garantizando un funcionamiento más seguro y un mantenimiento más eficaz. También el hecho de poder trabajar de esta manera nos permite que las posibles interrupciones que podamos hacer por mantenimiento sean más cortas que si se tuviesen que hacer con cable. Se minimizan al máximo los riesgos y los errores que se podrían producir con el cable, por lo que en conjunto se reducen los tiempos de inactividad que podíamos tener y se mejora la continuidad de servicio. Como comentaba, la IEC, la 61439-1-6, van a satisfacer plenamente los requisitos del diseño producido por las ingenierías y por el usuario. Básicamente en 3 puntos. Seguridad de las personas y equipos, disponibilidad eléctrica, fiabilidad a largo plazo y continuidad de servicio, y conformidad a la normativa. Aquí vemos que respecto al tema de seguridad vamos a destacar la capacidad de resistencia a la tensión, la capacidad de transporte de corriente, la capacidad de resistencia al cortocircuito, protección contra descargas eléctricas, protección
contra riesgo de incendio. Y si nos vamos a la continuidad de servicio, vamos a tener capacidad de mantenimiento y modificación de la instalación, la compatibilidad electromagnética y, por último, lo que hace referencia a cumplimiento de los diferentes requisitos del usuario, es decir, capacidad para operar en la instalación, la capacidad para ser instalado en plaza, es decir, en la ubicación final, y esa protección del conjunto contra las condiciones ambientales. Incidiendo un poco más en lo que dice la 61439, en este caso, guión 6, podemos decir que las canalizaciones se prueban en laboratorios independientes, según la norma que hemos comentado anteriormente, para obtener esos certificados que nos van a garantizar la calidad del conjunto. En este caso, se realizan 25 verificaciones para disponer de todas las posibles clasificaciones y para toda la gama de productos que tenemos para garantizar ese pleno cumplimiento de la normativa, además de todas esas pruebas que realizamos anualmente dentro de nuestros laboratorios para verificar que el producto que estamos entregando cumple con la normativa vigente. Entre todas estas verificaciones que hacemos, habría que destacar la prueba de compatibilidad electromagnética, la prueba sísmica y la prueba de barrera contra el fuego y prueba de resistencia al fuego. Este ensayo es aplicable a aquellas canalizaciones prefabricadas que están diseñadas para impedir la propagación del fuego a través de los edificios. Este ensayo se debe realizar de acuerdo a una norma ISO, a la 834-1, si no recuerdo mal, para unos tiempos de resistencia al fuego que son, creo recordar, de 60 minutos, 90 y 120 minutos, 180, y creo que llegan hasta 240 minutos. ¿Qué ventajas tiene el sistema Canalys? El sistema Canalys, podríamos decir que la primera ventaja sería que es fácil de calcular. Es decir, diseñar una instalación con Canalys es sencillo. Además, debido a la flexibilidad que permite Canalys, nos permite o podría permitir al usuario poder invertir en esas necesidades existentes sin, por ejemplo, afectar a una posible expansión en el futuro. Otro punto a destacar, y muy importante, es que es reciclable. Podríamos decir que aproximadamente el 95% sería la tasa global de reciclaje entre lo que sería toda la gama de la oferta de Canalys. Y al mismo tiempo, el Canalys que se puede retirar se puede utilizar en otra instalación. Por tanto, no es algo que se nos ha quedado pequeño o cambiamos de ubicación y tiramos el Canalys. No, lo podemos aprovechar para otra instalación. Es fácil de mantener. El Canalys nos permite realizar un mantenimiento sencillo. Debido a la estructura, a la arquitectura que tiene el Canalys, simplifica todo lo que serían las labores de mantenimiento y las actualizaciones. Ampliar el espacio de oficinas, añadir más cargas y fácil de instalar. El Canalys es compacto, hace que sea relativamente sencillo integrar ese Canalys en cualquier parte del edificio. Al estar basado en una
en una arquitectura descentralizada, Canalys se puede instalar al mismo tiempo que se construye el edificio. Y sobre todo, como tenemos unos equipos que han estado testeados, verificados en fábrica, se garantiza la calidad final de la instalación, la final calidad de la obra, y eso nos da esa seguridad en la instalación, en el mantenimiento, en el futuro de la instalación. Canalys está con el medio ambiente. No hay liberación de gases tóxicos en casos de fuego. No contiene PVC. Canalys reduce los riesgos a la exposición de campos electromagnéticos. Con Canalys vamos a tener menores pérdidas, un menor consumo energético. Canalys conserva los recursos naturales. Canalys, como hemos comentado anteriormente, es totalmente reciclable. Y entrando en detalle, vamos a ver qué es el concepto de Canalys. Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Primero, vamos a tener lo que son los elementos rectos. Por aquí es donde va a circular la corriente. Luego tenemos las fijaciones, es decir, tenemos que fijar nuestra canalización prefabricada de manera que sea segura, y de manera que en el caso de dilatación, en el caso de vibraciones, nos permitan tener la máxima seguridad en el Canalys. Cambios de dirección. Es decir, tenemos multitud de piezas, elementos, ya sean elementos referenciados, elementos a medida, para que ante cualquier posible obstáculo, dirección necesaria, lo que sea, podamos disponer de esa solución para permitir que no haya prácticamente ningún obstáculo que nos impida colocar Canalys en la instalación. Las cajas de alimentación, que son las que van a permitir alimentar una línea, ya sea mediante cable o directamente desde un juego de barra, ¿vale? La alimentación se puede realizar o bien en el extremo o a lo largo de la línea. Luego tendríamos los conectores y los cofres de derivación, que son los que se utilizan para la conexión de manera instantánea de receptores o de líneas secundarias. Luego tendríamos, por ejemplo, los elementos cortafuegos, que permitirían atravesar un tabique cortafuegos entre, por ejemplo, dos ubicaciones en un mismo edificio. Y aquí, por último, tendríamos el terminal de cierre, que es el terminal que protege y aísla el extremo de los conductores. Y por coherencia, este terminal de cierre, se ensambla en el último elemento. Canalys se puede instalar en cualquier edificio, cualquier instalación. Pero vamos a hacer dos tipos de división. Por ejemplo, los edificios que podrían tener menos de 5.000 metros cuadrados, donde toda la potencia disponible para todo el conjunto de la instalación se produce de tal manera que reparte la energía total de la fuente de alimentación. Es decir, tenemos toda esa potencia disponible para todo el conjunto. Nos va a permitir tener continuidad y flexibilidad, ya que tenemos numerosos puntos de derivación que nos van a permitir suministrar esa alimentación de una manera relativamente sencilla a todos los receptores o todos los nuevos receptores que podamos tener. También nos va a permitir que las conexiones
y las desconexiones sean efectuadas de manera rápidamente, prácticamente por cualquier persona. Sobre todo, bajo tensión y con total seguridad. Estas operaciones de añadir o modificar se pueden realizar sin necesidad de detener la explotación. Es decir, se garantiza una fiabilidad en la instalación que es independiente de la puesta en marcha. Esto sería el concepto Canalys aplicado para cualquier instalación de, digamos, menos de 5.000 metros cuadrados. Pero ¿qué ocurre en una instalación donde tenemos más de 5.000 metros cuadrados, como es en este caso? Cuando tenemos una instalación, en este caso grande, hay una, entre comillas, una simplicidad de lo que sería el sistema de la distribución en compartida, es decir, que durante el diseño sería posible realizar un estudio que sería independiente del reparto de la energía, de la implantación de los receptores, y bastaría con tener en cuenta cuáles serían las características, por ejemplo, de la fuente de alimentación de los receptores, para elegir el material de una manera predeterminada y optimizada. Nos va a permitir, en estas instalaciones de más de 5.000 metros, nos va a permitir una instalación evolutiva. Es decir, nos va a permitir adaptarnos a todas las modificaciones o evoluciones que podamos tener en la instalación, ya que simplemente bastaría con añadir o mover, por ejemplo, una caja de derivación al lugar donde tengamos esa necesidad. Podemos añadir o mover esas cargas con la instalación, es decir, nos permite adaptarnos a esa posibilidad, a esa, digamos, a ese crecimiento de la instalación, siempre bajo tensión, y podemos ir haciendo una inversión en función de nuestras necesidades de una manera progresiva, por ejemplo, añadiendo, por ejemplo, derivaciones en aquellas, digamos, zonas donde sea necesario. Nos permitirá añadir tomas de derivación y extensiones, nos limitará los costes que puedan estar ligados al aumento de receptores, y también nos podrá limitar, en cierta manera, los costes que puedan estar ligados a las modificaciones que pueda sufrir la instalación. ¿Por qué? Porque tenemos ya de base una instalación realizada en la que, añadiendo, como hemos visto, diferentes cofrets, extensiones, nos van a permitir adaptarnos a esa instalación, a esa demanda. Y seguridad. Se garantiza una seguridad tanto en el mantenimiento como en el día a día. Esas cajas de derivación que podemos instalar se pueden conectar y se pueden desconectar bajo tensión, como ya había comentado con anterioridad. Al igual que las posibles modificaciones, porque aunque se haga bajo tensión, tenemos protección contra contactos directos, tenemos acoplamiento para que exista una correcta colocación de las cajas de derivación, una distribución descentralizada
ocupa menor espacio, tenemos ventajas en la fase de diseño, nos va a reducir las emisiones electromagnéticas, es más ligero y menos soporte que el cable, posibilidad de conexiones prefabricadas, y eso significa equipos referenciados, rapidez en la instalación, un mantenimiento mínimo, un largo ciclo de vida, un excelente comportamiento contra el fuego, libre de halógenos y cumple la directiva RoHS, circuito eléctrico legible y totalmente reciclable. Lo primero sería el tema de distribución centralizada, distribución descentralizada. Es decir, normalmente cuando utilizamos cables va a ser una distribución centralizada y cuando utilizamos canalís va a ser una distribución descentralizada. La distribución centralizada sería aquella en la que desde un cuadro central, mediante cables, llevamos la energía a cada uno de los receptores. Esta forma de distribuir la energía nos puede aportar o aporta una serie de inconvenientes, como hacer que la instalación sea más larga, es decir, una tirada de cables mayor y generalmente más complicada. Es difícil realizar modificaciones o hacer una evolución de la instalación, es difícil. Se producen un mayor número de interrupciones en lo que podría ser la explotación, ya que si tenemos que hacer algún tipo de modificación en la instalación, generalmente se debe de hacer sin tensión. Es una instalación que va a ser más compleja, puesto que un cable normalmente equivale a un receptor o a un punto de conexión. ¿Vale? Esta sería la distribución centralizada. Utilizar o hacer una distribución descentralizada, en este caso por canalizaciones eléctricas fabricadas por canalís, nos permite jugar, es decir, nos permite adoptar o aportar unas soluciones a esos problemas que nos estaba ofreciendo o que nos daba el sistema centralizado. Es decir, vamos a tener una mayor rapidez en la instalación, podemos modificarla de una manera mucho más sencilla, es mucho más fácil. Se dispone de una mayor continuidad de servicio, ya que es posible realizar los cambios de los receptores en los diferentes puntos de la instalación sin modificar, valga la redundancia, esa instalación, es decir, simplemente conectando a las diferentes derivaciones de la propia canalización lo que necesitemos. Si comparamos lo que sería una distribución centralizada frente a una distribución descentralizada, está claro que utilizar canalís nos va a permitir un ahorro en el tiempo de instalación, en el material que utilicemos, etc. Si vemos entre cable y canalís, es decir, lo vemos en la parte de diseño, vemos, por ejemplo, que la posición de los cables generalmente es uno contra el otro, en el caso que sea distribución de múltiples fases. También tenemos que tener en cuenta la distancia entre los cables, cómo vamos a posicionar esos cables dentro de una bandeja, qué tipo de canal, o sea, de soporte para que transcurran los cables, es decir, si será de rejilla o será de chapa perforada o de cualquier otro material, cómo se van a montar los elementos de la conducción del cable. Y todo esto queda totalmente simplificado con el uso de canalís. ¿Qué ocurre en el caso
de incendio con Canalys. En principio, con Canalys no hay riesgo de incendio. Canalys tiene un excelente comportamiento frente al fuego. No propaga la llama, no sirve como alimento para el fuego, posibilidad de utilizar Canalys de resina, es decir, para instalaciones muy específicas hay un Canalys específico que aún todavía más su comportamiento frente al fuego está muy mejorado. No propaga el fuego de una sala a otra, es decir, tenemos al utilizar cortafuegos nos permite aproximadamente 2 horas para que el fuego pase de una sala a otra. Canalys no contiene halógenos. Aquellos lugares donde por normativa es sensible a la presencia de halógenos, por ejemplo, establecimientos de pública concurrencia, edificios con evacuación de personas complicadas, procesos sensibles, etcétera. Todas estas instalaciones donde la presencia de halógenos o bien no está permitida o su presencia debe de ser mínima, con la presencia de Canalys salvamos este obstáculo. Canalys no contiene PVC, por tanto, no hay propagación de humos tóxicos en caso de incendio. Todos los materiales empleados son no inflamables, etc. Por ejemplo, en caso de producirse una combustión con cables de PVC, por ejemplo, veríamos que en una oficina aproximadamente de 100 metros cuadrados equipada con una distribución de cables más o menos estándar, es decir, que habría unos 200 kilos de cable, que aproximadamente equivaldrían a 20 kilos de PVC, podrían generar, en caso de incendio, 4.400 metros cúbicos de humo, 7,5 metros cúbicos de gas clorhídrico y 3,7 kilos de acero corroído. Claro, esto, aparte de ser muy peligroso para cualquier persona que pudiera estar cerca de donde se produjese el incendio, aparte de esto, luego ocasiona una cantidad de desperdicios que con Canalys queda totalmente limitado. Aquí vemos una transparencia que habla simplemente de cómo se reducen los campos electromagnéticos por la presencia de Canalys. Es decir, sabemos que todos los conductores eléctricos van a generar un campo electromagnético que va a ser proporcional a la distancia que hay entre ellos. Con Canalys, con el concepto de Canalys, de canalización prefabricada, es decir, con envolvente metálica y el conductor que está cercano entre sí, este diseño lo que hace es contribuir a reducir en gran medida los campos electromagnéticos que se pueden radiar. A modo de ejemplo, podemos decir que la carcasa de acero del Canalys puede reducir hasta 10 veces las emisiones electromagnéticas si lo comparamos con el cable. Incluso sería mejor esa envolvente de acero que las envolventes de aluminio al mismo espesor de la chapa. Cuando hablamos de las otras ventajas que podía tener Canalys, hablábamos de el espacio. Canalys es una solución compacta. Todo lo contrario que ocurre con los cables. Vemos que también un Canalys es una solución más ligera que si lo comparamos con el cable. Lo vemos mejor en esta transparencia. El tener menos cable, menos sección, nos va a permitir un ahorro energético. Vemos aquí
Entonces sería un ejemplo de distribución centralizada, que sería el cable, frente a una distribución descentralizada, que sería el Canalys. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos un KS, que este sería el coeficiente de aumento de simultaneidad, y vemos en color verde claro sería el volumen del conductor. En verde oscuro tendríamos el volumen del aislante y en naranja tendríamos el consumo de energía. Lógicamente, cuando el volumen del aislante es menor, o sea, fijaros que en el Canalys sí que es cierto que tenemos más conductor, pero tenemos menos volumen. Por lo tanto, en este caso, esto nos permite tener un menor consumo de energía. Y si a esta distribución descentralizada la hacemos con un anillo, vemos que reducimos también la sección de cable. Lo que es la sección del aislante, más o menos, se mantiene, disminuye un poco, pero se mantiene casi constante. Y las pérdidas, yo diría que no se reducen a la mitad, pero sí a lo mejor un 30% respecto a la solución de distribución descentralizada, ¿vale? Por tanto, nos va a ahorrar ese ahorro energético por el hecho, sobre todo, de las pérdidas por efecto Joule. Hablábamos que Canalys, una de las ventajas que tenía era la posibilidad de tener conexiones prefabricadas. Sobre todo, una conexión sería prácticamente igual a una referencia estándar. Es cierto que se podrían hacer algunas cosas a medida, pero la mayoría de posibles conexiones son referencias estándar. Luego, también a destacar, y sin ruido. Aquí vemos otras ventajas que puede tener Canalys frente al cable. Vemos, por ejemplo, cómo sale la conexión directa del transformador al cuadro. Con cable vamos a tener bandejas pesadas, mucho cable, problemas con la curvatura de los cables. Si es bajo zanja, habría que hacer obra civil, lo que nos incrementarían los costes. Y sin embargo, como vemos, como hemos comentado, con Canalys el enlace es directo entre el cuadro y el transformador. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de utilizar columnas montantes, es decir, en lugar de tener un trazado horizontal, podemos tener un trazado vertical con Canalys. Tendríamos el enlace trazado cuadro y luego ya del cuadro podríamos salir con ese trazado vertical para distribuir en las plantas. Seguridad y continuidad de explotación. Si hablamos sobre el concepto de seguridad, que es, o sea, recordemos que es uno de los aspectos fundamentales de una instalación, habría que comentar que muchas de las posibles modificaciones que se van a realizar con Canalys se pueden realizar bajo tensión en la propia canalización, ya que esos dispositivos están diseñados de tal forma que no podamos tener contacto directo con ellos y, por lo tanto, no nos van a causar ningún daño. Y, sobre todo, no es posible enchufar esos dispositivos si el receptor está en carga. Es decir, no podemos conectar un cofre, por ejemplo, si tiene una carga activa. Es decir, solo podremos enchufar ese conector si el interruptor del cofrete está abierto. Obviamente, esto, aparte de minimizar el riesgo de
de cualquier posible accidente e incrementar la seguridad de la instalación, nos va a permitir reducir de una manera muy notable lo que serían las tareas de mantenimiento en la instalación. Cuando hablábamos de un circuito eléctrico legible, a lo que nos estamos refiriendo es que cada elemento tiene su etiqueta identificativa, en el que vamos a encontrar la referencia comercial, dimensiones, en el caso que sean equipos hechos a medida, la referencia de posición en plano, la fecha de fabricación y el orden de fases. Vemos, por ejemplo, aquí en el zoom, donde está el codo, si hacemos un zoom, vemos cuál es la referencia, el orden de fase, es decir, tenemos cada elemento identificado. Eso es lo que es un elemento o un circuito legible, el saber en cada momento qué es lo que estamos trabajando. Y esto nos es muy útil porque el día de mañana, y cuando digo el día de mañana puede ser dentro de 10, 15, 20 años, si tenemos que realizar cualquier tipo de modificación en la instalación, tenemos la etiqueta del elemento que hay instalado, que se compró pues hace 15, 20, 25 años, y si queremos realizar cualquier tipo de ampliación o si queremos sustituir ese elemento, como normalmente hay compatibilidad entre gamas, si no directa, si a través de interfaz, se puede saber qué es lo que había instalado y cuál podría ser el equipo equivalente en el día de mañana. El mantenimiento que requiere Canalys sería una vez al año reapriete de tornillos en las uniones eléctricas, termografías para detectar los puntos calientes, mantener una instalación limpia donde no se acumule el polvo o otras sustancias que puedan afectar al equipo. Y si todo esto lo hacemos bien, podemos tener instalaciones donde el Canalys está desde hace más de 40 años. Eso no quiere decir que todos los Canalys o todas las instalaciones vayan a durar 40 años, pero hay instalaciones con Canalys que tienen 40 años y están funcionando. Hemos visto cuáles pueden ser las ventajas del Canalys frente a la solución tradicional. Ahora vamos a ver dónde podemos instalar ese Canalys. Un concepto que ya habíamos comentado con anterioridad, el tema de distribución descentralizada, distribución centralizada y distribución combinada. En este apartado no voy a hablar otra vez de las ventajas que pueden tener un tipo u otro, sino simplemente podemos decir, por ejemplo, que una distribución descentralizada, por ejemplo, podría ser útil para industrias tipo textil, madera, el moldeo por inyección, alguna electrónica, farmacéutica, ganadería, etcétera. Una distribución centralizada, por ejemplo, sería útil para, por ejemplo, todos aquellos procesos continuos, por ejemplo, plantas de cemento, petroquímicas, acerías, papeleras, etcétera. Y luego tenemos una distribución combinada. Cuando hablamos de una distribución combinada, sean necesarios las ventajas de una distribución descentralizada y las ventajas de una distribución centralizada, pues utilizaremos la distribución combinada, que podrían ser útiles, por ejemplo, para edificios comerciales y de servicios tipo oficinas, hospitales, salas de exposiciones, etcétera. O, por ejemplo, para infraestructuras, por ejemplo, aeropuertos, telecomunicaciones, CPDs, por ejemplo, túneles, etcétera.
o instalaciones industriales, industria farmacéutica, procesamiento de alimentos, etcétera. Un punto importante es el tema del coste. Es decir, si nos ponemos a diseñar con Canalys, debemos de saber que para instalaciones donde hay pocas derivaciones o instalaciones pequeñas, el coste de Canalys, si lo comparamos con el cable, es caro. Pero a medida que vamos aumentando el número de salidas y la instalación es mayor, lógicamente el coste del Canalys es menor. Cuando hablamos del coste de Canalys, es tanto en el coste del propio Canalys o el propio cable, como tiempos de instalación, mano de obra y demás. Por eso veis en la figurita, veis, en el caso del cable, veis más personal que en el caso de Canalys. Es decir, en el conjunto, probablemente no, seguro, el material es más caro, el coste es más caro con Canalys que con cable, pero si le sumamos mano de obra y tiempo dedicado, el conjunto, lógicamente, sale más económico Canalys que cable. Una vez dicho esto, vamos a ver dónde podemos aplicar Canalys. Como hemos comentado, infraestructuras, por ejemplo, en aeropuertos, edificios industriales, por ejemplo, en garajes, talleres, edificios agrícolas, centros logísticos, en superficies comerciales, tiendas, galerías, supermercados, en hoteles, en edificios terciarios, oficinas, escuelas, hospitales, gimnasios, incluso barcos de crucero. Podemos añadir Canalys prácticamente en cualquier sitio. Vamos a ver, por ejemplo, en edificios industriales, tipo fábrica y almacén. Vemos que la ventaja que puede tener Canalys es que es adaptable y evolutivo. Me puedo adaptar a cualquier evolución futura que pueda tener la instalación. Y además me permite continuidad de servicio. Y aquí vemos algunos ejemplos de Canalys en edificios industriales. Vemos Canalys de mediana potencia en la primera imagen. En la imagen inferior vemos Canalys de alumbrado, o en la fotografía grande vemos un Canalys de potencia CAT. Si vamos a una superficie comercial y comparamos coste-tiempo de instalación, vemos que con cable tiene un coste aproximadamente de 0,5 horas por metro lineal y 0,5 horas para conexión de luminaria, y sin embargo por Canalys tenemos 0,2 horas por metro lineal y 0,15 horas para la conexión de luminaria. Y en cuanto a continuidad de servicio, vemos que las modificaciones se pueden realizar sin coste, los cofres de derivación son enchufables y desenchufables bajo tensión, etcétera. Y aquí otro ejemplo de, en este caso, superficies comerciales. La primera foto, un Canalys de potencia KT, y las dos siguientes, Canalys de alumbrado tipo KBA o KBB. Si vamos, por ejemplo, a aplicaciones de oficina, vemos que podemos tener Canalys que se adapta a cualquier espacio. Los cambios de dirección se pueden realizar a 90 grados, es decir, lo que nos permite una flexibilidad total en nuestro diseño, tanto hoy como mañana. Son edificios mucho más seguros al utilizar Canalys que al utilizar cables, ya que son materiales que están libres de halógenos y son autoentendibles, y sobre todo el tema de los campos magnéticos es inferior a los valores que están tolerados. Por eso el Canalys es muy útil para aquellas instalaciones donde hay oficinas. Por ejemplo, aquí vemos la Torre Akbar en Barcelona con Canalys vertical. Y luego vemos
en la parte inferior Canalys KBB. Vemos cómo sale la derivación hacia el puesto de trabajo. Aplicaciones en el hospital, por ejemplo, vemos la columna montante, la unión entre el generador y el cuadro, la distribución de plantas, el alumbrado, etcétera. En un aeropuerto, exactamente igual. Tenemos la parte de la unión del transformador con el cuadro, las diferentes derivaciones vertical y horizontal que pueden ir a los diferentes elementos, en el caso del alumbrado, o la distribución en plantas con el montante vertical. Y para ir terminando, podemos ver ejemplos reales de instalaciones. Un centro logístico con una canalización KBB. Señalo con la flecha donde estaría la canalización. En otro centro logístico, en este caso con Canalys KBB. Vemos cómo en la primera foto sobre las luminarias estaría el Canalys, y aquí un primer plano de cómo una luminaria está sobre el Canalys. Una instalación de un data center con Canalys KS, donde podemos ver, por ejemplo, lo que comentábamos al principio de la terminación de línea, donde podemos ver los cofrets que están sobre Canalys. Un ejemplo de una industria del automóvil donde tenemos Canalys KT y Canalys KS en un palacio de congresos con Canalys KT. Fijaros en la foto de la derecha, donde con diferentes codos, con diferentes direcciones, podemos adaptarnos prácticamente a cualquier ubicación. Otra instalación en una nave de congelados con Canalys KT. Diferentes, en este caso, en fuerte potencia, ya tendríamos un ejemplo de un enlace de transformador directamente a los cuadros, y vemos cómo por encima de los cuadros cómo salen las diferentes alimentaciones de Canalys para irse a otros puntos de la instalación. Un ejemplo de un enlace con en este caso, con un grupo a Canalys, o el tema del cuadro con la salida, o una unión de embarrados hecha con Canalys KT. Si necesitamos una instalación en el exterior, tendríamos un Canalys KR con IP68, con resina, que nos permite, como veis en la imagen, ir hacia el exterior. Diferentes detalles de conexión de trafos con Canalys KT, en este caso con pletinas que permiten cierta flexibilidad. Y en la otra imagen, el mismo elemento con una tapa para proteger estas conexiones. Otro ejemplo de Canalys. Para terminar, la oferta de canalizaciones prefabricadas Canalys, tendríamos para pequeña potencia, tendríamos el KBB, KBA, que puede ir de 25 a 40, que sería básicamente alumbrado, es lo que llamaríamos distribución final. Tendríamos el KN, que sería media potencia, entre 40 y 160 amperios. Ya tendríamos algo de mediana fuerte potencia que podríamos utilizar para distribución de potencia y para el transporte, que sería el KS, que sería de 100 a 1000 amperios. Veis que todos con IP55,
al igual que el Canalys KT, que podría ir de 800 a 6.300 amperios. Ya sería fuerte potencia. Y por último, tendríamos el Canalys KR, que sería el Canalys de resina, con un IP 68, que estaría entre 800 y 6.300 amperios, al igual que el Canalys KT. Y hasta aquí la presentación de hoy de este primer DLL. De esta manera os quería hacer una presentación de lo que sería el concepto Canalys, qué ventajas hay de las conexiones prefabricadas de Canalys frente al cable.